Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Acá estamos en Entre Ríos. Bueno, ya ven que están llegando un montón de autos, pero estamos en expansión. Así que recuerden que si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse y regalarme un like. Aparte también tenemos beneficios para los miembros que pueden acceder a las partidas guardadas de mis ciudades. Así que muchas gracias también a los miembros del canal. Y recuerden que también en los episodios anteriores dejo preguntas abiertas, así que haremos algunas menciones. Para la isla artificial, Carlos Primo y Juan Carlos nos dicen que se llame La Perla. Ahora, para el episodio de justamente esta zona, dice Víctor que lo llamemos Río Esmeralda. Y para la zona de residencial, Ray nos dice que lo llamemos Distrito 8. Así que bueno, pendientes que hoy también iré dejando preguntas, así vemos quién sale sorteado para el próximo capítulo. O para, capaz ahora estoy haciéndole cada 2 o 3 capítulos, me hago un conglomerado de las preguntas que han salido sorteadas. Bueno, hoy vamos a estar justamente haciendo una parte de recreación de toda esta zona. Acá, bueno, se me ocurrió expandir toda esta zona, este pedacito acá. Solamente es como que lo medio expandí como para saber que más adelante voy a hacer algo para allá, pero no lo vamos a tocar en este episodio. Voy a estar colocando un gran parque que tenga como que una zona emblemática, de la cual justamente va a ser este, que es el parque que viene ya con todas estas estructuras, que está bastante bonito. Pero vamos a estar dándole como un pequeño cambio. Más que todo, porque bueno, ya saben que toda esta zona, como la vamos a estar recreando para que sea de esparcimiento, va a ser un gran parque que adicionalmente a eso le voy a poner un teleférico y bastantes zonas como de acampado y toda esa cosa. Ya van a ir viendo cómo va a ir quedando. Lo que sí es que esta parte, que es como la parte central, la voy a expandir de cierta forma como que pareciera que fuera como que construí toda esta zona con ciertas cosas adicionales. Ya van a ver a qué me estaría refiriendo. Y aparte voy a estar cambiándole esos árboles, porque son los árboles vanilla que son medio feitos. Por acá voy a estar haciendo una de las subidas para el teleférico, pero uy, esto no, como no me calza bien, lo que hago es hacerlo así que el sobrepase y luego con el mod, con el multitool, ahí hago la conexión. Vean que está esta herramienta que uno conecta las dos calles y te permite hacer el nodo así. Ahí está listo. Entonces vieron que con esa forma podemos como que en cierta parte ajustar mejor. Bueno, borro estas partes así y acá voy a estar haciendo la primera salida de lo que sería el teleférico, que va a llegar hasta esta zona. Vamos a poner un pedacito de carretera de grava para tener la conexión, que sería este. Y luego vamos a llegar hasta la zona de acá arriba. Vamos también a conectar este pedacito acá. Que eso es lo único que tiene esto de los teleféricos, que juro tienes que colocarlos con carretera, porque no funciona si no tiene carretera. Pero le vamos a estar colocando esta de grava. Ahora bien, este sería el sector final. Sería la conexión de acá hasta esta zona. Igualmente vamos a tener conexión vía pedestrian por caminos peatonales. Así que bueno, no se preocupen por eso. Y vamos a estar podando un poco acá, que como ven están todos estos árboles, así que hay que cuidar. Acá lo que les decía es esto. Voy a estar modificando, utilizando el mod bot, justamente los tipos de árboles. Y voy a estar colocándole los árboles estos vanilla que son mejorcitos a estos que ya vinieron inicialmente. Lo que sí es que como ven que son muchos árboles, les bajo aquí la probabilidad, que lo que me hace es que no se cambien todos los árboles, sino que me reduzca un poco la cantidad de árboles, así no me queda tan tupido. Porque vieron que por lo menos estos árboles son como son muy frondosos. Entonces, prácticamente me tapa todo. Así que esto fue lo que se me fue como ocurriendo, como para irlo variando y ajustándolo un poco. Luego de esto, sí, lo que voy a estar es expandiendo un poco hacia la derecha, como para que pareciera que fuera del mismo parque. Ya van a ver, déjenme terminar entonces acá de ajustar este último, para luego entonces ajustar la parte que les estoy indicando, que sería justamente hacia este lado. Vamos a colocar
A ver qué puedo hacer, lo que pueda colocar acá. Vamos a colocar este. Vamos a colocar este acá. Y hacer como que si toda esta estructura fuera una sola. Vamos a completarlo con el camino, que puede hacer como hasta acá. Y creo que le voy a estar quitando. Sí, vamos a quitarle para que me dé mayor flexibilidad a la hora de colocar las formas que quiero hacerle. Le damos entonces todo este bordillo acá, así. Y puede ser que saquemos una salida por acá para que conecte con este. Y por esta zona de arriba también voy a estar justamente conectando todo esto para que puedan como que pasar hacia acá. Entonces es como que vean, como que fuera parte de la misma estructura. Creo que en la parte de abajo, bueno, vamos a colocar primero los árboles acá, como para complementarlo todo esto. Y si voy a colocar entonces aquí abajo, vamos a colocar también otras, puede ser un jardín japonés acá. Un jardincito y vamos a colocar unas canchas. Vamos a colocar unas canchas de acá y una acá. Perfecto. Ya con esto hago lo mismo que hice en la parte de arriba. Vamos a colocar caminos que interconecten con la estructura grande, que puede ser que salga desde acá. Así. Vamos a ponerle esta zona hasta acá, con sus caminos hacia abajo. Y esta que conecte con esta. Ahí está. Vámonos. No lo voy a poner central, lo voy a dejar así hacia un ladito. Y vamos a poner los árboles hacia todo este lado. Lo que sí es que vamos a entremeter, vamos a activar el Anarchy. Entremeter algunos árboles acá en estas zonas para que quede un poquito más tupido. Igualmente en el espaciecito este que les dije acá que no iba a moverlo. Vean que así al colocarlo ya ven como que parecería como que todo es como que la misma estructura. Vamos a zonificar estilo Park Life todo esto. Y bueno, aprovechando ya el momento, pueden ir dejando en los comentarios qué nombre le vamos a estar colocando a toda esta nueva zona recreacional. Que como ven, va a ser estilo reserva ecológica. Vamos a colocar la entrada principal y vamos a colocar una entrada lateral, puede ser de este lado. ¿Cuál sería? Vamos a quitar esta opción. Esta es la entrada chica, esta es la lateral. Vamos a colocar una lateral de este lado. Bueno, esta reserva va a tener así como estilo puentecitos, porque como ven hay bastantes desniveles. Así que vamos a estar haciéndolo de esa forma. Vamos a agarrar entonces este estilo de camino y no, esta vez no van a haber zonas rectas, así que todo va a ser completamente curvo. Vamos a irnos por todo este bordillo hasta acá y vamos a ir haciendo como estas conexiones. Vamos a tener, puedan ser como creo que unas 4 o 5 subidas, aparte del teleférico, porque ya saben que tenemos la opción del teleférico. Sí lo voy a llevar hasta acá. Y este pedacito por acá puede hacer que haga como una pequeña vuelta para luego después colocar algún que otro asentamiento. Ok, ya ahí tengo los caminos. Vamos a hacer entonces las subidas, que vamos a hacerlas así estilo puentecitos. Vamos a subir un pelín acá, uno hacia acá y otro hacia acá. Así que sean como de varios niveles. Ahí estaría la primera. Para que no quede como que la pendiente pero tan pronunciada. Acá tendríamos la conexión con este lado. Ahora de también vamos a poner una subida acá. Otra hacia acá. Y una última hasta este lado. Que va a ser como un entrepiso, vamos a decir. Vamos a hacer como una sección acá. Para luego después colocar más puentes hacia arriba. Porque como ven, esa partecita queda allí. Acá vamos a hacer una subida aquí. Hasta este lado. Y creo que en la otra punta también voy a hacer otra más. Que venga hacia, hacia esta zona. Porque como ven, va a recorrer todo. Vieron que es todo como una especie de montaña central. Bueno, toda esa zona la vamos a estar haciendo. Bueno, esta partecita la voy a cerrar. Y desde acá del medio vamos a subir
uno y vamos a poner una conexión hacia este lado y otra conexión hacia el otro lado. Ahí tendríamos entonces la subida hacia todo esto. Fuera bueno que estos se vieran así como estilo escalinatas, pero bueno, no se puede en Vanilla hacer eso. Había un camino que sí, que estaba bastante bueno, que cuando lo colocabas estilo subidas, se ponían como escalinatas reales. Entonces, pero bueno, no tengo ese tipo de caminos acá. Vamos a hacer ya las caminerías de todas estas secciones. Esta parte se iba a hacer un poco chica, más que todo es como un estilo de conexión para luego ir subiendo. Acá vamos a utilizar el mod para mover un poquito esta zona y vamos a ver por acá esto. Vamos a complementar toda esta sección. No, pero de caminos. Vamos a poner todo esto. Tengo pensado también aprovechar del DLC de los hoteles, también para poner cabañas de hoteles acá. Pero la única desventaja es que fuese sido bueno que las cabañas las fuese podido colocar acá arriba, pero esas sí necesitan caminos de carretera. Y no voy a colocar caminos de carretera aquí arriba. Así que las cabañas van a estar en la parte de abajo. Pero bueno, arriba saben que son las cabañas, pero que son estilo del juego, las estilo de Park Life, que son más que todo recreacionales. Bueno, vamos entonces a completar este pedacito hasta acá y conecto con este. Me faltó este pedacito para conectarlo con toda esta zona. Y ahora, esta parte que es bastante grande, que sé que después me van a decir que coloque un lago. Bueno, vamos a colocar un lago acá. Un lago acá central. Había pensado colocar algo así como estilo cascada, pero después tendría que hacer un lago más abajo. Podría ser más adelante. Por ahora como que no sé. Tendría que ver, porque después voy a estar con los problemas de inundaciones. Tengo que cuidar un poco bien eso. Estaría bueno como una cascada hacia abajo. Pero por este lado de abajo también pienso colocar residencias. Así que creo que por ahora vamos a aguantarnos un poquito con eso. Acá esta zona es la que voy a entonces a estar destinando para colocarle un lago acá central. Vamos entonces a nivelar. Tengo que estar pendiente porque no es del todo derecha todo esto. No es del todo, no está todo nivelado. Así que me va a tocar ir como que probando hasta ajustar el nivel. No, ya vamos a poner un poquito más grande y vamos a ir, aunque está como que muy grande. Creo que lo bajaría un poquito, como 10 puntos nada más. A ver. Sí, creo que como 10 puntos. Sí, vamos a probar a ver con 10 puntos, a ver cómo queda. Y bueno, la idea también es que sea un poco asimétrico. Aunque por la parte de arriba creo que no me queda, creo que queda muy chico. No está muy profundo que digamos. Déjenme quitar los árboles como para tirar la vista a ver cómo queda. Sí, esta parte se nota que es menos profunda y ahí se me va a desbordar el agua. Vamos mejor a tomar de referencia este punto que es el más bajo. Vamos a bajarle 10 puntos y ahora creo que con este sí estaría bien. Ahí está. Vamos entonces con este nivel y vamos a colocar entonces el agua para ver qué tal fluye. Lo que sí es que, bueno, dependiendo de lo que salga, capaz la parte de arriba también voy a tener que bajarle un poco más. Porque de seguro me va a quedar el agua en la parte de abajo. A ver, sí, me va a quedar ahí en esta sección. Y la idea es que abarque todo. De todas maneras, vamos a ir viendo cómo va quedando, cómo va a ir saliendo el agua. Vamos a colocar algunas rocas acá de estas grandes. Bueno, tampoco tan grandes. No las había visto que fueran tan grandes. Pero bueno. Vamos a colocar una de esta acá. Vamos a colocar otra de esta por aquí. Una por acá. Y puede ser otra acá. Sí, con esas estaría bien. Bueno, parece que en la parte de arriba llegó el agua bien. Por acá sí se va a desbordar un poquito, pero bueno, eso es de esperarse. De todas maneras, como recién fue que coloqué el agua y saben que cuando uno coloca agua también se comienza como a filtrar. Entonces hay que ir viendo cómo
cómo va quedando. Vamos a colocar, pueden ser un poquito de estas matitas por acá. A ver cuál coloco de estas, que quede estas. Ahí vamos. Ajá, ahora esta sí que es más grandecita. Vamos a poner un poquito por acá. Ah, vieron que aquí se secó. Entonces sí, voy a tener que terraformar un poquito más esta zona. Vamos a bajarla y ponerla igual que esta, para que tome el mismo nivel y quede completamente toda esa zona. Vamos a colocar todo esto y esto. Coloqué más que todo también el lago, aparte que yo sé que me iban a decir que colocar un lago, porque vieron que el Park Life también tiene así como unas especies de muelles y partes así como de pesca, entonces quedaba bien colocárselo allí. Ok, vámonos ahora a terminar de colocar caminos. No, vamos a colocar un camino de estos por acá y bajamos por este lado. Y acá sí voy a dejar así como unas especies de puntos sin salida, sin retorno, así, porque ahí voy a estar colocando como los miradores. Este vamos a ponerlo así y así. Ok, ya ahí entonces ese sería un poco el layout que va a estar teniendo la zona. Vámonos con los... a ver qué hay por aquí. Ah, vámonos a colocar lo que serían todas las zonas. Pero primero quiero ver acá lo de los hoteles. Voy a estar colocando estos hoteles acá. Estas cabañas, que como les dije, lamentablemente quedan abajo. Vamos a colocar 2 cabañas. Y acá puede ser... creo que puede ser que coloque uno grande. Sí, está el que es como grande, me parece. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Que tiene más o menos el estilo también así de las cabañas y de la zona. Y vamos a completar todo este pedacito hasta acá para que tenga el camino correcto. Ah, me generó un camino aquí, no me había dado cuenta. Vamos a ponerle este caminito y listing. Bueno, ya estos serían los que pongo de parques, de hoteles. Así que ya ahora lo que resta es decoración. Decorar todo el Park Life. Bueno, ¿dónde estoy? Me estoy metiendo para donde no es. Acá. Y de hoteles creo que ya ningún otro más. Vámonos con los adornos para el parque. Bien, vamos a estar... Este parque va a ser bastante movido. Bueno, primero vamos a colocar esta roca acá. Que para eso había dejado ese espacecito ahí. Estilo de escalada. Y bueno, sí, vamos a mover toda esta zona un poquito más hacia acá. Y hasta acá. Esta roca que es estilo monumento está bastante buena porque los muñequitos, los Sim, comienzan a escalarla. Así que creo que está bien que esté por allí. El que se caiga, bueno, pobre. Y vámonos con todas las los miradores. Que vean, esto es justamente lo que quería hacer. Colocar miradores por todas estas zonas. A ver, por acá había otro para colocar otro mirador. Y por acá también. Sí, ya entonces todas estas zonas les colocaré sus respectivos miradores hacia las zonas de la ciudad. Así que esta también por acá. ¿Y esto por qué no la pasa? Ah, no tiene la zonificación. Ahí, vamos a colocar bien. Uy, se me fue. Vamos a colocar bien toda esta parte. Y ahí queda bien. Que esté bien zoneado todo eso para no tener problemas. Bien, volvemos con las cositas y vamos entonces a seguir decorando un poco. Voy a querer que esté bastante tupido de atracciones. Así que vamos a ir colocando estos. Pensé poner uno por ahí abajo, pero no. Vamos a poner uno de estos por acá, otro de esto en esta zona. Vamos a ver qué otras cositas hay más por acá. Vamos a poner varios de estos por acá. Bien. Y vamos a colocar otro de estos. Este vino después. Este es de una actualización gratuita. Vamos a colocar uno de estos acá, que son museos. Y creo que después voy a poner otros museos por el otro lado. Vamos a poner bastantes cabañitas por toda esta zona, para que haya bastante movimiento. Ya después veré las leyes a colocar.
a todo este sector. Creo que lo voy a poner como parque principal, me parece. No sé. Ya iremos viendo. Después cuando le pongamos nombre, analizamos bien qué nombrecito le ponemos. Vamos a poner unos cuantos camping por acá. Aquí, así. Un poco entremezclados. Ahí. Eso es lo bueno de esto, que por lo menos los puedes ir entremezclando. Ok. Ya allí estaría bien ese. Este también, no, estos son de casitas. Creo que está uno que era de campings. Ah, este de campings. Vamos a poner este de campings acá. Que vean que esta es una zona, no es como la otra de cabañitas, sino que solamente puras carpitas. Y agregamos unos que otros acá. Entonces lo que les decía, vamos a colocar este acá. Y de este lado. Los puse de aquel lado porque es la zona en la que el nivel del agua está como más al ras. No queda del todo bien a veces colocar estos y que tengan como que tan altos. Entonces por lo menos allí creo que queda mejor. Bien. Ya acá me faltó poner uno de estos de este lado y otro acá. Para irlos ajustando. Y vamos a poner unas torres de vigilancia. Para que resguardemos la seguridad de todos. Por acá también. Y estos, no puse de estos. Vamos a poner algunos de estos por acá. Que son así como estilo fogatas. Ay, aunque esa fogata quedó como medio rara. Eso es como por el nivel de la tierra. Bueno, ahí de este lado estamos bien. Vámonos ahora hacia el otro lado. Que vamos a colocar algunas que otras de estas. Y vamos a poner casitas. Vamos a poner unos de fogatas. Y esta zona vamos a expandirla un poco más para que tenga más vida. Vamos a ponerle bastantes casitas. Y acá también. Y en esta zona. Acá voy a poner otro museo. Bueno, podemos decir que es como una zona de esparcimiento más grande. O podemos hasta decir que es un hotel. Ok, ahí estaríamos bastante bien. Definitivamente, bueno, los que están trabajando allí en las oficinas, si después se quieren echar una escapada, se pueden venir hacia acá. Estaba viendo a ver si había alguna otra atracción. Vamos a poner esta de los baños. Estos baños. Vamos a poner estos baños acá abajo. Pero estaba viendo a ver si había alguna otra atracción que le pudiera colocar de otro estilo de parques. Pero no sé, creo que no quedé del todo convencido. Vamos a poner algunas que otras fogatitas justamente por toda esta zona. Y no sé si le coloque algunas que otras casitas. Para ir como terminando de complementar esta parte. Acá vamos a poner una vigilancia. Y creo que... vamos a poner aquí de este lado. Ya se me había olvidado de este lado. Vamos a poner también así. Puras cabañitas. Ahí vamos bien. Bueno, creo que entonces ya con esos serían lo suficiente. Vamos a colocar los árboles. Vamos a poner un poquito más grande para ya quedar listos con esta nueva reserva. Ya saben que, bueno, vayan dejándome en los comentarios qué nombre le vamos a estar colocando. Y díganme si les está gustando. Recuerden suscribirse, que eso apoya mucho al canal. Y creo que entonces ya por acá estamos terminando. Así quedó la gran reserva, que me gusta que tiene bastantes desniveles y está bastante alta. Y bueno chicos, sin más nada que agregar, nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.